gracias por acompañarnos. Les quiero contar de qué se trata esto. Estamos en la sesión 3 de un proyecto que se llama Genealogía de la Arquitectura Chilena, un proyecto de investigación financiado por FONDAC, un fondo de investigación que nos adjudicamos el año 2021 en un equipo compuesto por Beatriz Joefé como investigadora responsable, Felipe Corbalán como investigador alterno, colaborador, no sé cómo se dice, investigador. Quien habla, Juan Pablo Urrutia, y Omica Nato, que está por ahí, también como parte del equipo de investigación. Esta investigación está en una etapa final, no ha terminado aún. Esta sesión es parte de la investigación. Estas conversaciones que estamos teniendo, hoy día la tercera, se enmarca en una fase de análisis de los resultados que levantamos de la investigación, que después van a ser transformados en formato texto y se van a publicar en un libro a presentar eventualmente en marzo del 2023. Hoy día nos acompañan dos personas que queremos mucho, que nos honra que estén con nosotros, Willy Walker y Alejandro Celedón. Un poquito más adelante les voy a presentar más en detalle, porque es necesario que comencemos ahora con la sesión, con la introducción, para que se entienda el contexto de por qué estamos haciendo esto más allá de lo procedimental que les acabo de explicar ahora. Lo primero a señalar es que estamos en un lugar que no es habitual para hacer eventos de arquitectura, por eso que estamos en cocina, ¿cierto? Que son un poco, no lo suficiente cómodo como estaríamos en un auditorio, porque este trabajo se trata sobre el análisis de las referencias que utilizaron las oficinas de arquitectura, los arquitectos, las arquitectas que presentaron obras en la Bienal de Arquitectura del año 2019. Algunas de esas obras, ¿cierto?, están en Santiago, y algunas de esas obras a nosotros nos pareció interesante utilizarlas para realizar esta conversación. Con ello estoy diciendo que este edificio, esta pizzería, una de las obras destacadas en la Bienal del 2019, que se presentó ahí. Nos acompaña hoy día su arquitecta, que está acá en primera fila. Si alguien quiere estar parado, tiene asiento acá adelante. Así que queremos agradecer a la pizzería La Serrana por permitirnos estar acá, y porque además se agradece que un día viernes lo hagamos en un lugar como este. Ustedes pueden pedir cerveza, pizza, va a llegar alguien por ahí a ofrecer, por si tienen algo de sed. Así que si se aparece por ahí Oscar, avísale que hay gente con sed por acá. Mirando un poquito, ¿ya? Esta sesión 3, que se titula Referencias y Estrategias, se enmarca en este proyecto de investigación que interpela a quienes fueron los autores y las autoras de las obras que se presentaron en la Bienal del 2019, en el barrio Franklin. Como ustedes recuerdan, una Bienal inconclusa, que se tuvo que cancelar, que posponer, primero posponer, suponiendo ingenuamente, pero realmente cerrar, por todo lo que ocurrió con el estallido en 2019. Pero nos quedamos con un material muy valioso. Nosotros a priori siempre supusimos que podíamos hacer algo con lo que allí ocurriera. Por lo tanto, cuando se hizo la convocatoria, cuando se dio el material de los autores de estas obras, les pedimos más información que la que se iba a exhibir. Información que otra bambalinas, información sobre las obras, su descripción, etc. Y dijimos, a ver, aquí vamos a hacer algo más. Entonces se toman estas obras, generamos este proyecto de investigación que básicamente busca hacer un poco la trazabilidad. Una palabra que ahora ya tenemos un poco más internalizada es ver esta obra con quién se contactó, ¿cierto? ¿Qué referencia tuvo? ¿De quién fue el contacto estrecho? Y eso no lo sabe nada más que quienes la diseñaron, ¿cierto? Entonces volvimos a contactar a las oficinas que diseñaron esta obra para saber si tenían algún referente, alguna influencia que pudiesen identificar y que nos lo pudiesen declarar. ¿Cómo lo conocieron? ¿A través de qué medio? ¿Qué les interesó más? ¿Por qué lo utilizaron como referente? ¿Qué es lo que les interesaba eso? Las planimetrías, las fotos, etc. O sea, muchas preguntas. Yo creo que agobiamos un poco a las personas que agradecemos no hayan respondido, no respondieron todas las personas. Pero acá hay un esquema más o menos de lo que fuimos construyendo, ¿cierto? Las que están abajo fueron las obras presentadas en la Bienal, y las que aparecen arriba, ¿cierto?, son las que sus autores y autoras fueron referenciados, ¿ya? Como introducción, voy a leer, a partir del cuerpo de obras seleccionadas de la Bienal de Arquitectura de Chile en el año 2019, esta investigación propone un ejercicio genealógico en torno a la producción contemporánea. Nos preguntamos de dónde nace la arquitectura contemporánea chilena.
incongruencia, ¿cierto? Es una genialidad, es una copia, es un plagio, es una referencia, es un homenaje, es reflejo de nuestra cultura. No tenemos idea, no hicimos esa pregunta. Tal ejercicio nos permite identificar las principales fuentes declaradas por arquitectos locales, pero también discutir sobre la propia noción de referencia. O sea, ¿qué significa una referencia? No está súper claro esto cuando uno habla de una idea de que esto pasa A pasa por B, porque esto lo dijo tal persona en tal año, ¿cierto? En la arquitectura pareciera que todo lo que hacemos se hace por primera vez, siendo que sabemos que no es así, ¿cierto? Entonces, ¿qué sería la referencia en la arquitectura? Y su alcance en el campo de la arquitectura. Así nos aproximamos a un espacio no exento de tensión, en el que las declaraciones explícitas conviven con las omisiones, las obras de autoría conocidas, y con las arquitecturas anónimas. El estudio se desarrolla en un contexto marcado por una creciente difusión de la información, que amplía considerablemente la posibilidad de acceso a diversas fuentes. Se supone que debería tener un bagaje de cultura arquitectónica mayor que el que tenían nuestros padres, abuelos, ¿cierto? Hace 50, 100 años, porque tenemos más posibilidades de conocer y aproximarnos a la arquitectura. Eso supondría que hay un cambio, hay una mayor promiscuidad, ¿cierto? O eclecticismo, o lo que queramos, ¿cierto? Pero uno podría deducir que ahí hay un impacto que hace que la arquitectura que se haga hoy día tenga un respaldo distinto a la que se hacía antaño. En este sentido, la genealogía en curso pretende construir también una mirada crítica que nos permita pensar en profundidad sobre el estado de la arquitectura reciente en Chile, sus influencias y rasgos de identidad. La pregunta de investigación principal es: ¿qué obras y arquitectos han influenciado la arquitectura chilena contemporánea? Entendiendo que aquí claramente hay una limitación, porque cuando decimos arquitectura chilena contemporánea, naturalmente nos estamos limitando solo a las obras de arquitectura que fueron seleccionadas en la última bienal. Y eso porque necesitamos definir algún marco de acción, ¿cierto? Si no, ¿cuántas obras van a ser? 1.500, la bienal, la bienal es un buen marco que permite limitar una selección definida por el grupo de expertos que dice, bueno, esta es la arquitectura que creemos que es valiosa. ¿En qué dimensiones de la arquitectura han impactado? Y en ese sentido, ¿cómo se utilizan las referencias en el diseño arquitectónico? ¿A través de qué medios se obtiene la información y cómo ello influye en la obra? Se consultaron 74 oficinas, que a su vez fueron las autoras de 88 obras, es decir, en la bienal a veces había más de una obra por oficina, por eso hay más obras por oficina. Y de esas 88 obras, el 89% correspondía a obra de arquitectura como tal, lo que conocemos. Un poquito menos, bueno, hay un tal porcentaje, pero el verde oscuro, son de creación artística, o sea, no son edificios, sino que son instalaciones, intervenciones en el espacio urbano, podría ser. Y el verde más clarito, proyecto urbano, ¿verdad? Que también se convocó, pero se seleccionaron menos obras de esa línea. Se trabajó con una serie de fichas en el que fuimos catalogando cada obra, su programa, su ubicación, su metraje, quiénes fueron las oficinas autoras, para de alguna manera barajando esto sobre una mesa y ver cómo se iban relacionando con las referencias que estas personas iban declarando. También se hizo fichas de autoría, que a las arquitectas y arquitectos no les preguntamos solo por las obras que ellos sienten que influenciaron la obra que hicieron, sino que a quien sentían ellos, ¿cierto?, veían como un mentor o mentora en su quehacer profesional. Que eso también permite construir otra genealogía. No nos metimos mucho por ahí, no nos entusiasmó tanto, pero tenemos esa información y eventualmente se podría hacer algo futuro. Acá hay una síntesis de una de las tantas dimensiones que vimos, que tiene que ver con la distribución geográfica de las obras que se referenciaron. Claramente uno puede ver una concentración en el círculo europeo, algo en el Asia más occidentalizado, ¿cierto? Un poquito en Norteamérica y prácticamente en ninguna otra parte del mundo. Las otras referencias están concentradas en Chile y algunas en Latinoamérica. Los puntos verdes son las obras que arquitectos y arquitectos chilenos dicen haber tomado como referencia para su obra. Son los puntos rojitos que están en Chile. Ya se tocaban en otras sesiones de por qué aún
seguimos referenciando arquitectura europea, y no sé por qué aún, ¿no es cierto? O sea, entendemos que somos países como la occidental, colonia española, independencia, ¿no es cierto? Renegamos de la cultura española, entonces se mira a Francia, se mira a Italia, se mira a la arquitectura allá. Hay una lógica histórica que explica eso, pero la pregunta es ¿por qué aún? ¿Por qué estando en el 2019 todavía sigue ocurriendo aquello? ¿Cierto? Y bueno, pueden salir muchas otras preguntas. Acá está la síntesis en cuanto a su proporción. La mayor cantidad de referencias viene de Sudamérica, de eso prácticamente total es de Chile. O sea, chilenos referenciando obras chilenas. El segundo grupo grande, que es lo que está fuera, ¿cierto?, de nuestro entorno próximo es Europa. Después, como ven, algo Asia, algo Norteamérica, ya hay muy poquito, no me acuerdo qué será, creo que es Oceanía. Acá también vemos un espacio temporal de lo que se referencia. La mayor cantidad de obras referenciadas pertenece a los últimos 19 años, la 19, quiere decir arquitectura reciente. El segundo grupo más importante de obras que se referencia es lo que entenderíamos como arquitectura moderna, entre 1940 y 1960, obras que se construyeron en esas décadas. Y por ahí los dos grupos menores es lo que entenderíamos como postmodernismo, ¿cierto?, entre el 70 y el 90. Y más abajo hay un grupo pequeño de obras que también se referencia, que hay obras que incluso vienen del periodo antes de Cristo. O sea, hay obras que han trascendido 2 milenios y se siguen citando, ¿cierto?, para producir arquitectura contemporánea. Nosotros planteamos estas tres discusiones, estas tres sesiones, para primero discutir el miércoles con la compañía de Pía Montalegre y Hugo Mondragón sobre identidades y autorías, cuál es la identidad de la arquitectura chilena, qué pasa con las autorías, de dónde vienen, ¿cierto?, que nos diferenciamos. Luego ayer tuvimos el honor de contar con Diego Gras y con Camila García de Cortázar. Hablamos de medios y representación, de cómo las oficinas de arquitectura representan la arquitectura, cómo las oficinas utilizan los medios para difundirla y cómo consumimos a través de qué medios de arquitectura para referenciarla. Y hoy día vamos a hablar de diferentes estrategias que podríamos decir el tema central de la investigación y que vamos a ir desarrollando ahora un poquito más en profundidad. Para eso, en esta sesión, que es la tercera, nosotros hemos invitado, ¿cierto?, aquí me acompañan Diego y Alejandra Celeón, a que me voy a presentar ya formalmente. Alejandra es arquitecta de la Universidad de Chile y magíster en estudios de arquitectura avanzada por la Bartlett School of Architecture de UCL, de University College of London, doctora en arquitectura por la Architectural Association y fue directora de posgrado e investigación de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de San Sebastián. Actualmente es académica y jefa del programa de magíster en arquitectura de la Pontificia Universidad Católica. También nos acompaña Enrique Rosenberg, arquitecto de la Universidad de Chile, ha sido profesor en Columbia University, en la ISA, donde también dirigió el máster en Advanced Architectural Design del 2008 al 2018, ha sido profesor invitado en MIT, de Princeton University, Tokyo Institute of Technology, entre publicaciones y entre otras universidades, la Universidad de Chile, por ejemplo, también. Entre sus publicaciones se incluyen, ¿cierto?, The Ordinary, Recordings, el diccionario de unidades recibidas, parte de reflexión y lo ordinario, ¿ya? Así que agradecemos que nos acompañen Enrique y Alejandra, y ahora voy a hacer la introducción ya no de la investigación, sino que de esta sesión en particular. Espero que no se quede nada, así que por supuesto lo vamos a decir. Primero, una idea que nos interesó, que es el puntapié inicial, cuando nosotros hicimos la encuesta a las oficinas, sectores de estas oficinas, les preguntamos por las referencias que utilizaron. Y hubo un grupo que a nosotros al principio fue un poco chocante porque desconocían un poco nuestro trabajo como investigadores, pero después nos pareció muy interesante que fueron quienes declararon que no usaban referencias. Y nos mandaron un mail, una declaración, como ¿por qué nos preguntan esto? Si la arquitectura no usa referencias, que sea una posición bien marcada. Como frases, no uso referentes para proyectar. No voy a responder por favor. O trato que mis proyectos sean el resultado de un razonamiento lógico, sin influencias. Si el razonamiento no fuera sincero, ¿cierto? Mi sensación es que hoy el uso de referentes solo se refiere a la forma y no a la problemática de los proyectos, produciendo atajos de soluciones para paliar, ¿cierto?, una ansiedad o incluso una angustia creativa. Es decir, en el fondo copiar para no tener esa angustia.
Esta metodología ha invadido los talleres de la Escuela de Arquitectura, formándose en los futuros arquitectos un proceso creativo puro, limpio, que es el único capaz de producir la innovación propia de la disciplina. Esto es lo que nos respondieron algunas personas que declararon que no iban a responder ni iban a participar en esto porque asumían que no había referencias. El otro 94% respondió y dejando comentarios como el que está acá, siempre poniendo en cuestión el término de la referencia, ¿cierto? La obra incluye otros referentes de manera menos directa, en general el trabajo de Van Fayden, por ejemplo, que dice acá, en sus primeras obras. O, otra persona dice, parece importante diferenciar dos tipos de referencias, las que se han convertido en herencia, ya que cargan con todos los años que hemos consumido la arquitectura y por ello nos es difícil de distinguirlas, ya que están todas mezcladas y volcadas en nuestra propia experiencia de habitar. Y las más inmediatas, que tienen que ver con una búsqueda sobre cómo solucionar algo que nos planteamos o sobre cómo ya otro lo ha solucionado. ¿Ya? Haciendo esa distinción entre dos tipos de referencia. Una primera pregunta que hicimos fue sobre tipos de influencia, lo distinguimos de referencias. Y hay un primer grupo, el más grande, un 23%, que referencia un tipo arquitectónico pero sin lugar. Como por ejemplo, acá esto es solo un ejemplo que voy a mostrar, arquitectura textil. ¿Ya? Sin decir de dónde, qué proyecto, arquitectura textil, como eso me influenció. Hay otro grupo que habla de un tipo arquitectónico pero es situado, como por ejemplo alguien dijo las bodegas, ¿cierto? de las viñas en el Chile del 1900. ¿Ya? No dijo cuál, pero era un tipo situado temporal y espacialmente. Un 19% referenció una época o estilo, como por ejemplo el frutalismo, que fue muy referenciado. ¿Ya? El frutalismo, por ejemplo, influenció mi arquitectura, o la arquitectura románica, renacentista, qué sé yo, y había un montón de épocas y de estilos. Otro grupo referenció a un autor, ¿ya? Que podría ser arquitecto, arquitecta u otra profesión, por ejemplo, Sol Levitt, la obra de Sol Levitt me influenció. O lugar, ¿ya? Y creo que fue esta misma obra que declara el barrio de Titney en Londres como una referencia, como un lugar, referencia a un lugar para hacer un edificio, no un edificio para hacer cierto un lugar. ¿Ya? Y un grupo más pequeño, ya un 6%, declaró influencia más bien de corriente de pensamiento, ¿ya? Por ejemplo, la filosofía hermenéutica. Ahí mi cabeza explotó, no me imagino ahí, pero no espero cómo que se influenció en su arquitectura, no sé cómo, pero hay un porcentaje que declara más bien corrientes de pensamiento. Y tipos de obra referenciada, cuando ya se llama la arquitectura, mira, la arquitectura que influenció esto, lo podemos encontrar con un grupo importante, que son 2/3 más o menos, que declara arquitectura de forma específica, o sea, con nombre, apellido, lugar, autor, cierto RCR, o Ishigami, como este edificio de esta oficina influenció en mi obra. Hay otro grupo, el 17%, que declara arquitectura genérica, ¿ya? Como el galpón en el sur de Chile, que fue bien citado, o sea, como que nos dimos cuenta que el galpón se transformó como un fetiche, todos citaban un galpón, o el invernadero. Y aquí nos hacía la pregunta, lo comentábamos en la sesión, si citan el invernadero o en realidad les gusta la Católica Basal, que citan el invernadero, pero para no citar a la Católica Basal, citan el invernadero. No sé qué es primero o qué es después. Arte, en general, intervenciones artísticas, instalaciones, ya que no son obras de arquitectura. Otro grupo que cita fragmentos, dice, mira, esto lo que influenció son los mosaicos. No sabemos de dónde ni de cuándo, o un gavión, un trozo de un gavión de los tajamares del río Mapocho. Y un grupo muy menor cita infraestructura, ya también las torres de alta tensión, ¿cierto? O los muelles, como obras que impactan en su obra. Y para terminar, algo que en nuestro juicio fue bastante interesante fue analizar las preguntas abiertas, donde preguntamos ¿por qué usaron esa obra, por ejemplo, alguna de estas como referente? Entonces, leíamos un párrafo, una declaración, un texto, algunos más largos, otros más cortos, y a partir de ahí, nosotros como equipo de investigación teníamos que deducir a qué se refiere. ¿Ya? Un porcentaje muy menor se refería al proceso de gestión, no tenía nada que ver con aspectos formales, físicos, materiales, sino que el proceso de producción de la obra. Otro grupo se refería al detalle a una parte, o sea, cómo se encuentra esta cama en este edificio, ¿cierto? O cómo resuelve la caída de agua. Otro grupo, la relación con el contexto, como la obra dialoga con el paisaje, por ejemplo. Y
la estructura, como ven ahí, la barra representa cuántas citas se refieren a esa razón para referenciar. Al programa, a la estética, a cómo se ve, a la apariencia, al espacio, a la espacialidad, al material, que fue lo más citado, y la estrategia. No sé por qué en este orden este gráfico, pero la razón principal para citar el edificio fue el material. ¿Por qué es madera? ¿Por qué la solución del ladrillo y el aparejo? Que sé yo, parecía algo recto. Y la estrategia, que es algo que discutimos mucho porque es bastante crítico, tenía que ver con cómo el edificio plantea su organización formal, ¿cierto? Que no es necesariamente la estructura resistente, ni tampoco la apariencia, sino que cómo organiza el espacio sin tampoco significar eso como resolver el programa. Entonces eso nos dejó un poco mareados con esas discusiones, ¿ya? Y aquí algunos ejemplos, muy poco, con esto termino. El Parque Brasil, que fue una obra seleccionada presentada en la Bienal, declara que cita, por ejemplo, un detalle de la Plaza Mayor de Pal, de Muralles, y por esa foto, la Municipalidad de Rancagua, de Mayo Bills, cita la Plaza San Marcos, ¿cierto? como referente, y su explicación por la espacialidad. La cabaña Venado cita un galpón X en el sur de Chile, sin decir nombre, aludiendo a su apariencia, eso lo intentaban rescatar. El memorial de Nelson Mandela, de Juan Carlos López y Lautaro Camineo, citan el edificio famoso de Ichigami, una garra, Instituto Technology, ¿cierto? Aludiendo a la estrategia. No tiene nada que ver con programa, porque uno es un memorial, el otro es un lugar educativo, de trabajo, ¿cierto? El mirador de Coquiwili cita el trabajo de los carpinteros de Rivera de San Juan, de Chiloé, y la razón es el trabajo del material y los constructivos. Por ejemplo, aquí vemos ejemplos de la obra seleccionada regional, lo que referencia y la razón que escriben para hacer esa referencia. ¿Ya? Y para cerrar, aquí está el edificio La Juliana de Viña Nieto, donde referencian unas viviendas sociales de Aranguren Macayevo, y donde uno puede denotar que no hay ninguna relación formal, sino que más bien lo que ellos explican en su argumento es que utilizan la distribución interior de los departamentos de estas viviendas sociales como un referente para el edificio de Casa de La Juliana, de vivienda, pero no tiene nada que ver con el contexto ni con el objetivo de un caso y del otro. O sea, más bien hay una relación en la organización del programa. Ahora nos gustaría conocer la opinión de Alejandra y de Enrique. Ellos tuvieron a su disposición este material con mayor profundidad, o sea, más datos que esto, aquí hay cosas nuevas, ¿sí? Más la idea es que ahora nos hagan un pequeño comentario, después yo tengo unas preguntas preparadas, pero me gustaría también darle la palabra a ustedes para que respondan, si es que la tienen, y si no intervengo yo con mis preguntas y ahí iniciar una conversación. Y le damos un aplauso a nuestro invitado y con eso... ¿Alejandra? Sí, sin más a comenzar, agradecerle a Juan Pablo y a Beatriz la invitación, y también a todos los asistentes un viernes por la tarde que siempre cuesta. Espero poder estar articulada cada fin de la semana. Si bien creo que Enrique no tiene mucho más que decir que yo al respecto, siempre también me ha agradado conversar contigo en público. Y cuando me llegó el documento también pensé que puedo comentar cosas sobre lo que están haciendo, pero también quizás decir lo único que sea al respecto que pueda servir para eliminar la conversación y discusión, que en general que tiene que ver con mi propia tesis doctoral y cómo hay un cierto momento donde la idea de referencia cambia en la arquitectura y que tiene que ver con la institucionalización de la arquitectura en un lugar donde se va a enseñar en una academia, en la Escuela de Bellas Artes, que marca un giro si hasta ese momento las referencias de la arquitectura estaban como fuera de la arquitectura, que también está aquí contenido en este trabajo, donde
las plantas de los edificios se parecían o imitaban al cuerpo humano, a las plantas, los órdenes, al cuerpo viril, al cuerpo femenino, o sea, las referencias estaban fuera y operaban como por mímesis o por metáfora, o sea, el edificio como el cuerpo, los detalles de los frisos como la cara, como el perfil de una cara. Al institucionalizarse en una escuela de arquitectura se trata de racionalizar la enseñanza y se sistematiza un cuerpo de conocimiento propio de la disciplina. Y entonces las referencias un poco giran y empezamos a mirar nuestra propia producción como referencia. Y eso es bien intencionado, o sea, hay un cambio quizás a establecer como una gramática, una sintaxis más que una metáfora o una mímesis, y entonces los referentes son usados para, más bien como en esas líneas, lo que llaman la estrategia, o por ahí que salió con el 23% la palabra tipo. Y entonces ese creo que es un gran cambio inicial hacia el principio del siglo XIX, que es importante, incluso dentro de la enseñanza que estaba todo normado, o Durán describe un documento de cómo se debe enseñar arquitectura, dice que el primer momento es que te dan un encargo que tú debes resolver, y el primer momento antes del partir es el arqueo, que es una arqueología, no una genealogía, es decir, cuántos otros casos en la historia han tenido que resolver este mismo problema. Se acumulaban, se miraban, y después tú hacías un partido general. Entonces, como que hubiese estado ahí contenido, o un cambio, una idea de autonomía disciplinar donde no tenemos que mirar otras cosas, sino a nosotros mismos, para armarnos como disciplina y construirnos. Y creo que está contenido, o sea, cuando dicen que imité la forma, o imité como mimético, versus aquellos que extraen algo que quizás es más invisible para tomar las decisiones del proyecto. Y ahí también no es Durán, pero un poco tiempo después, el que Quatremer de Quincy, que establece la diferencia entre modelo y tipo. El modelo es una copia que uno va a imitar, ojalá lo más fielmente posible, o sea, el orden teórico está dicho, cómo debe ser, en qué proporciones, en qué geometrías. Dice Quatremer, todo está fijo, y algo así en el modelo, todo es vago y relativo en el tipo. O sea, el tipo intenta definir una familia de soluciones que no tienen una forma fija. Y eso yo creo que está en la referencia, cuando uno la toma como algo a ser que se parezca a eso, y cuando hay algo que uno extrae, que se transforma quizás en algo que no es similar, pero uno podría establecer que hay una familia de proyectos que usa algo similar. Eso como el momento histórico. ¿Ya? Enrique va a hablar de movimiento moda. Podríamos hablar, de hecho, de varias cosas que dijiste que... Hay varias cosas que dijiste que sería como un punto de partida para conversar. Yo naturalmente, a ver, una casualidad, luego el comentario. Casualmente la semana pasada me invitaron a dar una conferencia en Buenos Aires con el tema de una serie que se llama El trabajo de los demás, y que justamente es el título de un texto de Adam Biden, que debe ser la referencia que estaba. Y la invitación era abiertamente a declarar el trabajo de los demás en el trabajo de uno, o cuál era la constelación de cosas a través de las cuales uno había construido su trabajo. Y eso me permitió justamente pensar esto realmente una semana antes de este evento, como que tengo muy fresco más o menos las relaciones entre lo que está afuera y lo que uno hace, o cómo básicamente en la práctica del profesor has trabajado con lo que podrían llamar referente. Y es interesante cómo oscila, porque durante un transcurso de 20 años de dar clase, hay momentos en que se ha celebrado o que se ha permitido la mirada al trabajo de otros, y momentos en que se ha prescrito la mirada al trabajo de otros. Hay generaciones que la celebran y generaciones que la denotan. O sea, digamos, hay una situación bastante cíclica. O sea, y podría justamente referirme a aquellos momentos, muchos de los cuales te referiste en tu presentación, la mirada a aquello que es trabajo de otros de pedigrí, trabajo de otros sin pedigrí, lo ordinario, digamos, lo vernáculo o todo aquello que está fuera de la disciplina, trabajo de otros en otras disciplinas.
trabajo de otros también con objetivos de validar o con objetivos de abrir preguntas, o trabajo de otros como clichés, que también, digamos, he trabajado con muchos de ellos, el trabajo de otros como vernáculo, como Ray, o como red tejida de obra de otros arquitectos, por la cual no se puede jugar. Pero quizá, eso como preámbulo, la respuesta natural que me parece luego de escuchar la presentación es preguntarles, y no sé si puedo hacerlo, pero creo que ya es muy tarde porque empecé a hacerlo. Preguntarles por qué les interesó trabajar con los referentes, porque de hecho no es una pregunta neutral. Entonces tiene la apariencia de la pregunta neutral porque es una investigación y está concurso a fondo, etc. Pero es una pregunta que está situada temporalmente. O sea, el movimiento moderno procura deshacerse de cualquier referente. El posmoderno mira la historia y vuelve a cosas de la historia y se permite, no solo se permite, existe una relación a la mirada al trabajo de otros, en particular al pasado, a un cierto pasado y no otros pasados. Existen justamente cruces con lo que se llama intertextualidad en otros ámbitos creativos. Luego hay un último estertor de lo moderno, aquellos arquitectos que ahora tienen entre 75 y 80, que aún se mantenían a distancia de cualquier posibilidad de trabajar desde las preguntas de otros o la mirada del trabajo de otros. Digamos, quizá el último suspiro de eso fue todo el debate del diagrama en los fines de los 90 y inicios de los 2000, donde un diagrama procuraba justamente producir arquitectura sin mirar nada dentro del ámbito de la arquitectura. Y luego, digamos, después, más o menos en los últimos 10 años, ha habido una especie de revival postmoderno que llevó a una mirada renovada al trabajo de otros, pero el trabajo de otros de una manera bastante diferente a como lo hizo el postmoderno. El postmoderno justamente lidió con aquello que estaba, material que no estaba permitido, lo problematizó, mientras que en una cultura contemporánea hay una suerte de vuelta al mundo de referentes como se trataba del universo que califica el trabajo de un individuo. Entonces justamente el espacio de la vuelta del referente es uno que va de la mano del gabinete, del atlas, de los compendios, de la fetichización de objetos. Entonces es muy interesante la ida y vuelta, en qué momento se discute esto o lo otro. Y de hecho la pregunta era doble, porque me interesaba, pero también se habían cruzado las respuestas con la edad de los arquitectos. Sí, pero no en términos de viejo joven, sino que en términos de en qué universo se educaron. Porque de hecho, o sea, por ejemplo, si yo hago simplemente y sin hablar de mí, cuando no tengo que hablar de los demás y además de ustedes, en 20 años de dar clases, mis primeros talleres siempre trabajaron con el trabajo de otros, pero primero de manera encubierta. Entonces yo hacía trabajos de restricciones autoimpuestas, que era definir un problema, era abstracto, que es un poco lo que decía Alejandro recién. Entender un problema, plantear una estrategia y volver a abordarlo. Y el trabajo de otros venía solamente después de la producción como una manera de juzgar esto tiene interés o no tiene interés. Si tiene interés porque en realidad la Bruce hizo eso, entonces bla 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 bla. Pero no era el trabajo desde el cual se concebía el trabajo. En una segunda parte, básicamente empecé a trabajar con clichés, que era el trabajo de otros, pero encubierto. En realidad eran abuso de estrategias que se habían repetido hasta el cansancio y permear el trabajo de todos, que de hecho es la respuesta de alguien en la serie. Y eso suponía que había un universo de referentes que entraba, pero casi sin la habilidad de uno de poner constancia, problematizarlo, descubrir, pasaba a través del trabajo. Como indicó Ana Miller, que lo explicaba el poco, he encontrado una manera magnífica de hablar de referentes cuando no se puede. Eso hace 15 años. Y luego, digamos, lo del ordinario era una manera también de hablar del trabajo de otros, pero donde lo vernáculo, ya sea aprender de Las Vegas, o de Atlanta, o de Tokio, o de Houston, o de Nueva York, era una forma de vincularse con material que precede lo que yo hago, pero que era extradisciplinar. Y por ende no tenía la carga cultural de trabajar en interior de una disciplina. Para la generación de Kulkas, trabajar con la historia era impensable. Era un cuerpo conservador que como últimos, digamos, actores de lo que se podía llamar una vanguardia debían poner a distancia, o al menos no referirse a ella. Y luego en última instancia,
definitivamente tomé como punto de trabajo el debate japonés, donde hay una familia espesísima de gente, donde lo que uno hace tiene que estar inmediatamente situado en soy sobrino de Sejima y nieto de Kikutake porque Tange está por acá, y en realidad uno se posiciona en un debate excepcionalmente espeso, donde es inescapable definir una situación para producir arquitectura. Entonces, digamos, lo hago como referencia que en 20 años también a mí me ha tocado ver cómo sigue el debate entre entre los momentos que se puede mirar o declarar el trabajo ajeno como una herramienta, un punto de partida, una forma de juicio o una forma de asociación para producir trabajo, y momentos en que se ha puesto raya de manera ideológica. Entonces me pareció interesante la pregunta para ustedes, que, o sea, digamos, no es neutral preguntarse por los referentes. Sí. Hay muchas razones, al menos yo voy a dar dos, Beatriz y Felipe, si quieren después pueden agregar otras, pero al menos a mí las dos que más me inquietaban, una tiene que ver con el sello curatorial que se quiso dar en la Bienal del 2019, que ustedes recordarán el nombre, lo público corriente, Feria de Arquitectura, buscando un poco escapar de esta arquitectura del espectáculo, la arquitectura presumida, la arquitectura de grandes presupuestos, reflejo del poder, sino que ver la arquitectura más humilde, sencilla, menos pretenciosa, pero en la Bienal, al final uno termina viendo casi lo mismo. Entonces, a mí, al menos me surgió la pregunta ¿qué pasó acá? O sea, ¿cuál es nuestra identidad? Uno pretendía ver esto, pero en otra cosa. Bueno, Alejandra, que nos fueron a decir el jurado. Tengo ahí una pregunta. Y fue una discusión también eso de qué llegó, qué se elige, qué se muestra, y que no era muy distinto a lo que uno podría imaginar de lo que se destaca en las revistas. Entonces, pasa todo lo que ocurrió revuelta y esto queda dando vuelta, nosotros siempre quedamos como ¿cierto? Y ¿qué podemos hacer con esto? Hay material. Y nos dio esa pregunta, ¿cuál era esa arquitectura común y corriente? ¿De dónde viene? Bueno, preguntemos a los autores por qué hicieron eso, por qué tomaron esa decisión. Y al mismo tiempo, yo me atrevería a decirles que siempre hay sospecha. Y siempre que uno ve la obra, hay sospecha y es como algo tabú, como mira, es igual a este, acá, le copió a este otro, o se nota que es una arquitectura del paraíso, pero siempre es algo como que uno lo dice como para callado. Entonces, para nosotros fue como, ¿por qué no explicitarlo? ¿Por qué no sincerar que se mira acá? Y nos dimos cuenta en el camino que a las oficinas les cuesta reconocer eso. O sea, les cuesta, tienen el miedo a que se entienda como copia y que eso es privilegio, no se puede hacer. Entonces, un poco también por jugar y ver qué pasa con eso. No sé si Beatriz quiere agregar algo. Solo sumar como la beta más súper académica y nerd de decir como en general en todas las otras disciplinas es súper evidente la forma de citar. En el área científica de alguna manera no se comprende el nuevo conocimiento sin reconocer el anterior y los avances de los demás. Entonces en la arquitectura eso siempre ha sido como implícito, como que es como un secreto a voces, y de alguna forma estábamos buscando también si hay alguna manera de como mostrar eso, como de citar en arquitectura realmente, o sea, como consciente y explícitamente. Entonces este ejercicio también tendía a eso, como a transparentar, como ya a ver, y claro, con algo medio de como suspicaz, ¿cierto? Como yo creo que hay algo detrás, ¿no? Como que a quienes estamos mirando. Que bueno, lo hablábamos el lunes, que también es como esta visión de que siempre a alguien lo estamos mirando, siempre estamos mirando hacia afuera, aunque nos dimos cuenta de eso en la investigación, que estamos mirando algo hacia adentro. Eso fue una sorpresa. Para nosotros fue una sorpresa que un tercio de las citas eran arquitectura local sin autoridad conocida. El galpón, el invernadero, en Chile. Pero eso tiene que ver con la buena. Y eso fue una... Claro, sí. Esa es una pregunta. O sea, yo sigo con esta pregunta. Hay dos preguntas o sea, digamos que hay dos direcciones que aparecen en lo que ustedes dicen. Pareciera ser que a ustedes lo que les interesa predominantemente es la autoría. La autoría en relación a cosas que hay fuera de la autoría. Porque una pregunta que está latente y que me parece que es muy importante, que es a la que me refería directamente, es la pregunta disciplinar que aparece es hasta qué punto la historia forma parte del proceso de proyectación y en qué momentos y cómo lo hacemos. Por
porque eso es básicamente lo que aparece en los 60, cuando, digamos, se puede mirar nuevamente la ciudad, se puede mirar nuevamente la historia, y hay guiños importantes, ¿no sé? O sea, Asturias, claro, es un guiño a mirar en la historia y que se va a nutrir de elige qué historia, ¿no? Son arquitectos italianos y arquitectos ingleses, una cierta predilección por el manierismo, porque de ahí va a trabajar. Arquitectos franceses nunca, deliberadamente excluidos, pero de alguna manera se trata de un momento en que se vuelve a entenderse que la proyectación pasa a través de la historia. Y luego hay una especie de momento invertido, en que de alguna manera la historia se ignora, o digamos ahí se le considera nuevamente una especie de valor conservador que hay que dejar atrás. Pero me parece que es la pregunta que está latente y que es importante, y no sé si esa también era importante para ustedes. Sí, o sea, conectando con eso un poco, y lo que dijiste antes, como esto de las líneas de escuelas. De hecho, revisando la investigación, esto como mirada hacia la historia y hacia las como distintas épocas de la historia era muy notorio por escuela, o sea, por la universidad de donde estudió el autor de la obra de la Bienal. Claro. Y era súper evidente, como, bueno, lo puedo decir acá, ¿sí? Como de la católica eran, no sé, Italia, de barroco hacia atrás, o sea, como ese tipo de obra. Cambio los de la Chile y las otras universidades era más contemporáneo y chileno. Entonces ahí igual hay una influencia de cómo nos enseñan. No está en esta presentación, pero tenía que ver mucho con la formación, la cultura arquitectónica. Eso me discutimos en la sesión de Ayer. Que, por ejemplo, las personas que estudiaron en la Universidad Católica generalmente conocían la obra en persona. Quienes estudiaron en la Universidad de Chile u otra conocían la obra por entonces ahí como hay una especie de recursos de oportunidades que eventualmente también condicionan lo que proyecto, porque es distinto lo que veo en una obra cuando la experiencia que cuando la veo a través de un medio de representación que está condicionado por lo que esa persona quiso que se viera en la obra. Es distinto, entonces uno puede derivar y deshilachar. Sí, yo me pregunté harto sobre la muestra, el muestreo de la investigación, porque había estado vinculado en las obras. También me cuestioné la palabra obra, porque hay tantas obras, si eran como edificios, proyectos, como que es una palabra también grandilocuente y cómo eso le iba a determinar también un tipo de referente, porque cuando estás construyendo monumentos, las referencias apuntan hacia un lado, cuando estás remodelando casas o haciendo guardillas, con todos los, creo que como que limita la muestra en algún sentido, y no le digo que era como algo malo, sino que también entender para qué hace la muestra, para limitarla, porque en el fondo no pueden estudiar todo Chile, todas las escuelas, o sea, era una muestra representativa, pero yo lo usaría para estas preguntas más profundas, no para decir cuáles obras, si todos estamos viendo la Catona Basal o el barroco antiguo, sino que para qué las usamos y cómo las usamos. Y ahí hay hartos matices que han salido aquí. Yo creo que el lado más amable, y quizás también hablo del lado de la academia, no alguien que esté proyectando y no se atreva a declarar sus preferencias, sino que yo las lanzo en cada taller con muchas ganas, las que a mí me interesan, que también hay en el sentido como del resto de la historia que contó Enrique, de actualizar la historia. O sea, tenemos un acervo y que lo dijo la Bea, como de que en otros ámbitos de conocimiento está reconocer y saber quién hizo esto antes que yo de una manera similar o distinta, cómo contribuyó está. Creo que es una manera de utilizar las referencias que igual los arquitectos también algunos escribimos y sabemos pasar la cita y las referencias, ¿no es cierto? Y las podemos usar porque realmente son instrumentales, o también son formas como de autorización o legitimación. Uno lo ve en los estudiantes, lo ve en los arquitectos, y de repente citar la Biblia Palladiana solamente como que reafirma tu autoridad sobre ese diseño y cuán sofisticada es tu obra. Y también uno escucha doble ensayo, que es decir la palabra Foucault como que eleva al nivel de la conversación unas líneas y no está siendo instrumental, sino que está siendo una forma o de cliché. Ahí Enrique podrá profundizar como que son distintas maneras de para qué existen estas referencias, para tener el cuidado de cómo las usamos. Y también como pensaba sobre el tema de la muestra, y también les preguntaron después,
¿cierto? O sea que también esos arquitectos ya no hay ni una referencia, ya no se acuerdan. Con respecto a los que digo, chuta, no tenemos referencia, voy a ponerme a mirar un poco para mandar una par de cosas sofisticadas y construir lo que igual no tienen un material como de primera fuente. No había alguien de la oficina que realmente circuló por esas mesas, que libros leyeron, que revistas miraron, sino que es una respuesta construida también. Y que también ocurre en la universidad, estos referentes que circulan y que nadie sabe ni lo que son y ya son los mismos, que no me pasa lo mismo, gabinete de curiosidades, el mismo, que son como ya maneras de, esto... Porque son momentos, digamos, de... O sea, la referencia puede ser también las cosas en las que estás pensando mientras haces algo, o como decía Alejandra, las cosas a las que apelas después para explicar lo que hiciste, ¿no? Y donde, además, o sea, también... perdón, sí. Es que me parece interesante insistir sobre la pregunta porque también, además de la relación de historia y proyectación como un problema que oscila y que curiosamente diría que en una época de un máximo de referencia como la actual, la relación entre la historia y la proyectación está en un mínimo imaginable, ¿no? Digamos, son mundos separados, irreconciliables por cultura académica, etc. Pero también es interesante justamente todo lo que tiene que ver con la dificultad del proceso de proyecto o el proceso post-proyecto que tiene que ver con la forma en que la obra se comparte con otros en el ámbito público, ¿no? O sea, el proceso, por una cita maravillosa de José Selgas sobre su suegro, Julio Canolazo, que aparentemente decía, le grababa en realidad una conversión del pixelado de base, que decía, yo cada vez que hago un proyecto trato de hacer algo alto, pero nunca me sale, ¿no? O sea, siempre me sale otra cosa. Y era Álvaro Alto, ni siquiera una hora, quería hacer Álvaro Alto y no salía. O sea, digamos que hay arquitectos que piensan a través de cosas y el pensar permite asociaciones laterales, pensar a través, emparentarse, relacionarse, no necesariamente emular o repensar. A veces puede ser un Pierre Menard, volver a hacer. Greenaway decía que siempre quiso hacer el año pasado Manipal, desde su película El contrato del pintor, y que lo ha tratado de hacer sistemáticamente y lo llevó a hacer miles de películas sin nunca lograr lo que esperaba, ¿no? Como que definir, como decía, un problema y cómo lo abordas de nuevo. Pero después está también el referente como una manera de posicionar el trabajo en el mundo de manera disciplinar y que a veces tiene que ver también con polemizar o con normalizar o con justificar o con hacer aceptable. Por ejemplo, Archie Graham solía decir de manera polémica, nuestro trabajo está mucho más influido por la bandeja de almuerzo, almuerzo congelado en bandeja prefabricado que palabra. Y que se yo, Wolf Briggs de Gottheimer decía, para nosotros es mucho más importante los Rolling Stones que palabra. O sea, y tiene que ver con referencia, pero con referencia y con poner distancias, con definir adversarios, definir proximidades. O sea, hay una, digamos que parte del tema de la referencia también es una disección compleja de qué rol juega ya sea en la producción misma del trabajo o en la forma en que el trabajo se inscribe dentro de un mundo mayor. Super. Me gustaría hacerle una pregunta respecto de algunos de los resultados que en su mayoría, porque se les consulta directamente por obras de arquitectura, de edificios, y reúnen. Y como veíamos en un gráfico por ahí, quienes respondieron a aquello fue un tercio y los otros se dividieron entre infraestructura, ¿cierto? Cuestiones espectaculares, obras de arte, o sea, se dieron por una se dieron por las ramas, a nuestro juicio, y evadían esa pregunta. A nuestro juicio hay un pavor de reconocer a otro, de validar a otro para justificar mi trabajo. O sea, eso es una hipótesis, podría ser así. Pero de alguna manera nos impresionó que, aún preguntándoles directamente, invisibilizaban la arquitectura que uno sabe que conocen, y que está ahí y que fue parte de su formación, pero observan otras cosas.
Y esto acotándolo al contexto local. ¿Por qué creen ustedes que podría pasar eso? ¿Por qué creen que hay un rechazo a esa arquitectura reconocida, premiada y destacada? Y el caso que les mencionaba, el invernadero también es súper común. Pero no es coincidencia, lo mencionaba en la otra sesión, que ahora como que hay una suerte de moda de hacer invernadero, no sé yo, pero la Católica sale de la considera la tecnología barata, agrícola, para resolver ciertos problemas, y también una razón súper práctica, pero que se transformó en un valor estético que recogió acá, ¿cierto? En el mismo momento temporal, pero se usa como referencia la foto que les mostré ahí. Como que se hubiese miedo de decir, mira, me gusta esa obra. ¿A qué creen que podría responder eso? O sea, yo creo que hay muchas maneras de responderlo. Me gusta siempre especular sin evidencia, o con poca debilitación de hacer puntos. O sea, una puede ser una manera personal. O sea, dependiendo de la posición que toma un grupo arquitecto, puede ser separarse de la historia, entender que la originalidad supone una suerte de vaciado de conocimiento de la arquitectura, de manera de entrar de forma limpia e innovadora. Es decir, que la innovación, por definición, para muchos, la invención suponía una intuición que es bastante terrible, que sabe mucho y no puede inventar nada, ¿no? Que hay que tener una suerte de ingenuidad, de falta de conocimiento para poder inventar. Yo creo que el cruce con el edad puede ser interesante verlo, pero por otro también me atrevería. Sí. Esta referencia de lo clásico, lo convencional versus lo local, sin nombre, respondía a una diferencia generacional. Sí, seguro. No tengo... Las oficinas de mayor edad, más maduras, más de 50 hacia arriba, tenían esas citas. Y las oficinas más jóvenes citaban estos objetos desconocidos o claro, no se comprometían con otras oficinas. O sea, quizá otra explicación más polémica es que tampoco diría que es un contexto donde la práctica erudita tiene una relación muy grande. No sé, a diferencia de otros contextos. El contexto japonés, todo arquitecto japonés que empieza a trabajar se conoce la obra de Tange hacia abajo de haber visto todos los edificios. Se conoce no solo los argumentos y los debates, sino que conoce generalmente gran parte de los edificios como una suerte de obligación cultural, a pesar de que su educación como arquitectos pasa a través de escuelas altamente técnicas. Entonces, hay ciertos contextos que operan desde la erudición. No sé, por ejemplo, en otras culturas también. Si alguien tuvo la oportunidad de una magnífica charla que dio Alan Powers en la Ciudad de las Palabras durante la pandemia, que hizo una charla sobre el trabajo, la escritura de Piglia, y para hablar de Piglia tuvo que situar a Piglia entre Roberto Art y Jorge Luis Borges, y lo que hacía básicamente, solamente repitiéndose el trabajo de Piglia, es situarlo dentro de un debate porteño literario, y donde lo que está haciendo a su vez él es situarse a sí mismo. Entre Saer y Aira, y por acá Art, y Sarmiento, y Hernández, básicamente donde hay ciertos debates de arquitectura que están muy constituidos en japonés. Este debate literario, de hecho, si pueden ver la charla, todavía se puede, es realmente magnífica. Supone a cierto punto que no solo que hay una práctica adulta, sino que es capaz de una práctica adulta. Saber que uno al empezar a trabajar con arquitecto está situado dentro de un cierto mapa. Y luego puede desmarcarse, desmarcar significa buscar referencias en otras partes, o buscar, reafirmar, buscar universos paralelos, etc. Pero donde justamente hay el ejercicio profesional está de alguna manera negociado con un ejercicio cultural, que supone, yo diría, trabajar desde una cierta erudición de la disciplina. O sea, porque esa es la dificultad de la arquitectura, que somos profesión. Como profesión no hay una obligación directa a operar culturalmente, sino que a proporcionar un servicio frente a un problema profesional. Pero nosotros también sabemos que la arquitectura es un asunto cultural y por ende operamos, o sea, todo este ámbito tiene que ver con el cultural. El cultural permite romantizar el trabajo cultural, etc. Pero
pero el cultural no siempre está, digamos, en un contexto como el local, yo diría que no está tan claramente constituido. No sé si hay o sea, cuando Ishigami empieza a hacer arquitectura y trabaja para Sejima, él sabe que trabajó para Sejima, quien trabajó para Ito, quien trabajó para Kikutake, quien salió bajo el alero tanque. O sea, básicamente Ishigami es el tataranieto de Kikutake. Y de alguna manera eso está en la esfera cultural de cada arquitecto japonés. Aquí tenemos una suerte de desventaja de la tabula rasa. Muchos empiezan con la visión de que están libres de ataduras a debates, y esos debates no están tan constituidos y podrían permitir, claro, una relación más ligera a al mundo cultural del cual uno podría operar. No, si puedo agregar algo, yo diría que hay algo que ya dijo Enrique, pero que es sobre la autoría, o sea, como una búsqueda por ser el autor de algo en algunos arquitectos, no todo es tan concluyente. Vuelvo a Ana Miyake y su trabajo sobre copias, o tiene un último número que se llama como authorship o co-authorship o algo así, de la logo, que viene ahora en Chile en noviembre, por si quieren aprovecharla, en el sentido que claro, hay una componente doble en la formación de los arquitectos, que por un lado tiene esta cosa como del mundo del arte y de una obra filmada y un autor que es reconocible, y otro lado como un problema científico, más incluso social, que tiene que ver con resolver problemas para otros, no sobre tú como un artista que firma el maestro, ¿no es cierto?, o el único maestro que te enseña, donde entonces pensar que tú para resolver algo o para proponer algo tomaste pedazos de todos y recompusiste algo, puede causar conflicto a cualquiera que esté en ese límite, que todos lo tenemos. Yo creo que la arquitectura que se funda migra desde la Politécnica, la Bellas Artes, está en la inherente cuando tratamos de definir nuestro monopolio, los que van hacia un lado. Por eso te pregunto la palabra obra, porque la obra se firma, el edificio, no sé, hay algo ahí contenido, y en ese sentido es cuando la manera cuando tienen esta información, distribuirla en los PAI o en los gráficos, más que usarlo como conclusivo, todos los arquitectos de Lucé viajaron a Italia, o todos los de... yo creo que qué temas esto levanta que son relevantes para hablar de referentes y cómo los usamos, cómo no les... porque no creo que sea sobre el lado de la ciencia esto, sino que más de la argumentación y de la teoría. Pero la pregunta tiene que ver finalmente con cómo uno realiza su trabajo, cómo lo produce. Porque también existen aquellos ejemplos maravillosos en que alguien no solo se refiere a una obra aquí o allá y no sabe muy bien la razón, sino donde alguien trabaja a través del trabajo. De hecho, lo que decía Greenaway trabajando sobre René y el año pasado Marimbá, Truffaut trabajó a través del trabajo de Hitchcock. O sea, pudo haberse referido a todo el trabajo cinematográfico francés, pero consideraba que hay un momento difícil del cine francés que estaba empantanado y que, exceptuando dos o tres, como Melville o Bresson, entonces busca en este cineasta comercial, vernáculo de alguna manera, que no tenía pedigrí cinematográfico, busca, pero que a su juicio narraba como cineasta exclusivamente en términos de imágenes, y que había algo que aprender en términos de conocimiento disciplinar de cómo se cuenta una película. Y como cineasta joven, con ya 3 películas en su espalda, va a entrevistarlo para entender en qué consistía su trabajo, y para trabajar a través de su trabajo, y luego su 4ª película es justamente una reflexión cercana, es Truffaut tratando de ser Hitchcock, ¿no? Hasta volverse Truffaut, el clásico problema de historiador de arte, en qué momento se vuelve. Pero eso también tiene que ver, yo quizá, si me tuviera que aventurar en términos de la escena, la dificultad es que no hay una escena que está constituida como debate, sino que una escena que está definida por singularidades. Y las singularidades justamente se destacan en la medida que no están atadas a ningún sistema, ningún cable a tierra. Es
un debate bastante poco colectivo en términos de tratar ciertos problemas de, con lo refería al de Biblia, que trata de trabajar con el ámbito de la biblioteca de Borges, pero por otra parte le interesa el ámbito de la calle y eso se encuentra en Arte y no en Borges, digamos, es la parte más mundana y callejera, y empieza a trabajar con los dos ámbitos. O sea, en el fondo el trabajo de otros, la referencia, me parece que es la oportunidad excepcional de situarse y de producir conocimiento disciplinar. Sí, o sea, por eso preguntaba, sin lo que ustedes han llamado referencia, sin el trabajo de otros, en la mira de lo que uno está produciendo, no hay, y se lo decía Bea, lo sugería, no hay producción disciplinar. Cultural. Porque básicamente, y de hecho, entre aquellos arquitectos que no lo declaran, hay aquellos que están muy atentos al trabajo de otros y esperan que simplemente sea evidente. O sea, Ulcas jamás declara un concepto. Cada biblioteca que ha hecho vuelve al diagrama tipológico que produjo Labrousse en sus dos bibliotecas en París, en Sainte-Geneviève y Richelieu, que tuve la oportunidad de ver en fotocopias, y que justamente lo que le permiten es situar su trabajo en términos de un problema que, como decía Ale, le antecede, y que por eso esas bibliotecas, ya sea la Biblioteca Nacional que nos construye o la Biblioteca de Seattle, son relevantes precisamente porque sitúan dentro de un problema que le antecede y por ende, como decía Bea, producen conocimiento disciplinar. Pero yo creo que esos casos lo más interesante es que no tratan con la ligereza de referenciar, que puede ser una acción muy rápida y polémica o oportunista, sino que es trabajo sostenido sobre el trabajo de otros. O sea, que discursa sobre Labrousse jamás declarado, o el de Truffaut sobre Hitchcock, o el de Piglia sobre Borges, digamos que es un trabajo más determinado a encontrar las bases del trabajo de uno, interrogando y situándose frente al trabajo de otro. Súper, súper. Nos gustaría abrir la palabra si alguien quiere hacer alguna pregunta o comentario. Ya llevamos una hora y media casi. No queremos leer mucho, así que sí, por acá. Sí, me gustaría preguntarle a Enrique por qué ve como el problema del referente situado en el ámbito cultural o disciplinar y separado del profesional. Porque el profesional no necesita el referente. O sea, el ejercicio profesional es un servicio donde la educación de arquitectos no necesariamente necesita recurrir a, digamos que la particularidad del problema profesional es que siempre único, la conjunción extraña entre sitio, presupuesto, cliente, lo circunstancial es tan fuerte que lo cultural podría estar gravitando, pero no es un componente necesario, y diría que el 90% de las prácticas, sino más, no forma parte de la ecuación. O sea, el ejercicio profesional simplemente se basa en ofrecer un servicio por el cual se percibe un honorario que supone la solución a un problema que más o menos se puede anticipar. Pero, o sea, como discutiría el punto porque como en el ejercicio profesional uno muchas veces recurre a gente que tuvo problemas parecidos, problemas profesionales parecidos, claro, como sí, presupuestarios o problemáticos. Sí, es verdad, sí, que sería un mundo donde sí, tienes razón, en realidad sí. Yo igual pensaría que el mundo profesional no está fuera del cultural. Yo tampoco, o sea, también es parte del mismo. Solo me acordé de algo más, esto de la referencia del referente, que también nosotros ponemos como referencias personajes, personas, arquitectos, arquitectas, y entonces esa es la derivada de los otros mundos que uno lo ve. O sea, yo lo veo en los estudiantes, de ciertos arquitectos que vieron cosas y eso empieza a circular como una segunda derivada. Y también que me quedé pensando en esto que les causaba a ustedes como un conflicto de esa gran barra de lo que se mira en la estrategia, a mí me hace mucho sentido en esa búsqueda, porque es esta familia de maneras de responder, claro, está en la última, claro. Yo eso es lo que intento al menos, de cómo se entiendan las referencias en la enseñanza, que esto es un campo con pequeños polis, con unas circulaciones, esto es un gran techo, el que es una escalera,
también de las carreras curvas, roja o azul, y eso, hay algo como de tipo que también se te repite en otra. ¿Tendrá que ver eso una manera de enseñar y aprender arquitectura? Que es la manera que te permite disociar modelo de tipo. Que en el fondo del tipo lo que te permite hacer las estrategias de para que pueda eventualmente aparecer otra cosa y no necesariamente la réplica de lo que quieres sacar. Y naturalmente, como todos más o menos tenemos una formación similar, desde ese panorama es lo que podría explicar por qué la estrategia es lo que uno ve. Esa manera como que O no parece una estrategia. Sí, en ese sentido, si me puedo permitir, voy a retractar porque sigo pensando. No, porque tu observación, o sea, digamos que la dicotomía es útil para hacer una disección, pero siempre abrevia o no mira en detalle, y tienes razón, sí, es verdad que hay, digamos que la más despiadada de las oficinas inmobiliarias va a referirse a la forma en que la Roya contabilizó sus metrajes. Es verdad que hay una referencia anterior, y en algún momento, si en ese momento quizás esa referencia no forma parte de un ámbito cultural, pero en algún momento viene un Truffaut que dice todo esto que es del ámbito fuera, en realidad podemos aprender de ello y se vuelve disciplinar. Pero es verdad que hay un tránsito, o sea, es un aprendiendo las veces, es un cobertizo de grado, es algo que está afuera hasta que entra. Y entra cuando Juan Pablo le pregunta cuáles son sus referentes, y justamente aparece o sea, el galpón o la pieza de infraestructura, es verdad, no, quizás se vuelve cultural, pero sí tienen razón que siempre hay un antes, hay un mundo de tipos y soluciones previas con las cuales se opera y que potencialmente tienen valor cultural. Sí. Daniel, y después Oscar. Perdón, yo me perdí la parte del data science, pero me interesaba, lo que empecé a escuchar, un poco la reflexión sobre como el por qué, para qué, porque en relación a lo que entendí de lo que plantea Juan Pablo y de la referencia a objetos externos, a mí me parece que en parte tiene que ver con que en Chile no hay un debate intelectual en arquitectura, cero. Hay mucho de, bueno, Enrique no lo llamó así, como esta actitud post-posmo o neoclásica de vestirse con ropajes de Foucault a Bramante, pero que no tiene ninguna profundidad, o sea, no orbita en torno a una discusión sobre algo. O sea, pensemos en cuántos libros se han escrito o artículos sobre la producción de arquitectura chilena de 1990 para acá. O sea, se ha construido mucho, no sé, miles de metros cuadrados de escuelas, centros culturales, teatro, etc. Se ha teorizado, ¿hay algún debate? No sé, hay algún como que hay una especie de un poco de venda, yo creo, colectiva en torno a, no sé, y como, ok, en Estados Unidos que están acostumbrados a sentirse en el centro de toda la tradición histórica de la humanidad, pueden hablar libremente de Kikutake y, no sé, Tafuri, etc. Pero aquí podríamos hablar de Undurraga, Inglesis, Guillermo Hevia, Sabaj y no sé, otras personas, y tratar de articular un debate, pero yo creo que ese debate no hay. Y tiene mucho que ver con las escuelas, y una aproximación superficial a la recolección de imágenes de arquitectura, no a discutir sobre arquitectura. Y cuando incluso colegas míos dicen, pero es que nunca hablamos de arquitectura, ¿qué es hablar de arquitectura? Name dropping, para mí eso no es hablar de arquitectura. Yo creo que falta como si tratar de levantar algún debate intelectual sobre arquitectura en Chile. O creo que yo por lo menos creo que está vacío. Oscar, vamos a hacer tres palabras juntas para Ya. pueden comentar. Me parece interesante que hayan vuelto a esta diapositiva porque de nuevo no sé bien cómo se estructuró la pregunta a los autores, porque más que razones me parece que lo que se presenta aquí son temas, e incluso estrategia podría interpretarse como las estrategias para diseñar un espacio, lo material, lo programático, ¿no? Entonces más bien este gráfico me parece interesante porque para mí proyecta más bien
la cantidad de referencias con respecto a los temas que interesan desarrollar en las obras presentadas dentro de la selección de la Bienal. Y lo que me gustaría simplemente poner en la mesa es que parece no tan revelador que la mayoría de las referencias apunten a lo material, lo constructivo, y yo le sumaría hasta lo tectónico, porque apoyaría una tesis que tiene Pedro Alonso en su texto Monomaterial, que justamente pareciera que muchos arquitectos locales, y si más dicen que las referencias son de arquitectura chilena, sobre arquitectura chilena, se dice que también es un artilugio que busca anular la condición discursiva de las obras, llevando a que lo material, lo tectónico es algo inherente a la obra, por lo tanto no hay que sumarle otras capas. Entonces la pregunta para que esto sea como conversación para Enrique, para Alejandra, ¿hasta dónde creen ustedes que parte de la investigación levantada con respecto a las referencias busca proponer agendas o discursos, o busca hacer lo contrario, alejarse que la arquitectura tiene un discurso y la obra es autónoma? Sí, también me quería sumar un poco a tus palabras, que era también contextualizando un poco la época que estamos viviendo ahora, donde Instagram, por ejemplo, uno sigue una página de Instagram que no te pone un referente ni una escuela de arquitectura ni nada, sino que es un collage de render, de isométrica, etc. Y sumándome a la discusión que estaban dando antes de cómo las distintas escuelas, a través de las distintas generaciones, han planteado distintos tipos de referentes, y hacer la pregunta de quiénes están siendo los referentes para la escuela actual. Sobre todo como habiendo público tan joven acá, ¿quiénes creen ustedes que son los referentes de ahora para los arquitectos que van a salir en unos años más? ¿Cuál escuela? Claro, yo creo que ese es el problema. La pregunta es muy buena por eso, porque va de nuevo a lo que planteaba Daniel, que si se hacen estas preguntas en las escuelas, se iría muy deprimido. Porque en realidad el universo de referentes sería muy reducido y recurrente. Porque de hecho, y sería difícil cruzarlo de escuela a escuela, tiene como mundos estancos. Quizá volviendo a lo que decía Agustín antes, o a la pregunta de Daniel sobre conocer el estado del debate entre Iglesias, Prat, Evia, Undurraga, etc. Prácticas producen trabajo y los argumentos están ahí, independiente que lo hayan articulado. Es bastante Hitchcock. A Hitchcock no le correspondía plantear en qué consistía su trabajo. El trabajo estaba ahí, listo para que alguien lo planteara a través suyo, digamos. Y en ese sentido, claro, tuvo la fortuna, si no hubiera sido por los franceses, Hitchcock no tendría el pedestal que tiene ahora como autor. Robert Truffaut es maravilloso, dice que un crítico le advierte, Truffaut le dice: este libro le va a hacer más daño que su peor película. Porque justamente estaba tratando de hacer, estaba haciendo lo que hacía Culhas con John Polman, haciendo el arquitecto del ámbito comercial, sin pedigrí, lo estaba llevando a la categoría de autor, en el debate del autor francés. Yo creo que es verdad, las escuelas, digamos, las escuelas son abundantes en referentes porque son espacios de aprendizaje, y en general para aprender las referencias a otros son bastante útiles, pero también tienden a fetichizar un grupo cerrado de aquello que corresponde o no corresponde. Inclusive, digamos que las referencias también tienen cargas morales en las escuelas. Y no siempre constituyen, como decía, la posibilidad de un debate, pero digamos que si alguien es responsable de que ese debate no exista, son las escuelas, o sea, no la profesión. La profesión no tiene tiempo de producirlo mientras hace obras, toma mucho tiempo, son lentas, complicadas, uno está encima de la producción, pero la producción latentemente tiene un cuerpo de argumentos enorme. Es justamente el trabajo de las escuelas que se pueden permitir una cierta lentitud, la de escrutar, examinar y descifrar el mundo latente que pudo haber existido en esos arquitectos. Culhas tampoco declaró su relación con Aprendiendo Las Vegas al hacer el mismo libro durante mucho tiempo, o con La Bruce, pero están ahí en el mundo que uno lo mira de cerca. Yo creo que la pregunta en realidad, por lo que a mí me parece interesante de la pregunta, y que va también a lo que plantea Daniel, es que es un llamado a entender que cuando uno pelea contra una disciplina, tiene que conocer su disciplina. Es un llamado a la posibilidad de trabajar con erudición. Pero como la arquitectura tiene un fetiche del arte, procura entender sus momentos de invención por total inocencia, o la búsqueda de una cierta inocencia, una ingenuidad deliberada,
para plantear inversión pura en lugar de situar su trabajo en una red mayor de debates. Alejandra, ¿quieres comentar algo? Sí, yo no sabía también cómo contestar. Yo creo que podría contestar cuáles fueron las referencias para mi generación, pero la pregunta tuya sobre cuáles son las entre ustedes, o sea, cuáles son sus referencias. Y ahí yo creo que, claro, hay unas genealogías que han hecho intentos y pues se pueden construir, y que tiene que ver con la misma, el abuelo, el tío abuelo, el padre, con quien hice mi doctorado, con quien fuiste a tu primera oficina, y por supuesto que hay como un árbol que define las escuelas que los profesores fuimos y volvimos a Chile, y ahí como que se empiezan a mezclar visiones de ciertas escuelas se ponen de moda y la gente va a estudiar a esas escuelas, las otras generaciones. Yo cuando conocí a Enrique venía volviendo a estudiar en la EI y yo fui a la EI. O sea, por supuesto que hay como unas redes tejibles, pero también sería muy determinista pensar que no somos autónomos, que después yo hice una tesis en otra cosa, y después me interesó otro edificio y no me gustó Japón, o sea, como que, y ustedes también, o sea, que a pesar de que sus profesores, donde hacen las prácticas, les ofrezcan una red y un árbol de figuras, también ustedes autónomamente van a inventar sus propias referencias, supongo, espero. ¿Cuánto creen que pervierte, ayuda o facilita también a responder pervierte y ayuda en la disciplina y ayuda a responder también las preguntas iniciales de la investigación, la búsqueda de la originalidad creativa? En el sentido de que cuando la primera respuesta, siento que como que ambos extremos se tocaban, en que a veces cuando uno escucha a una persona que directamente dice yo no tengo referente, esto es tabla rasa, estoy en cero y creatividad pura, con el tipo que busca la referencia del filósofo francés más desconocido de la historia para poder crear algo. En el fondo siento que ambas tienden a ser una búsqueda de una originalidad lo más absoluta posible. Y hoy en día, como se mencionaba recién, tenemos ciertas referencias que son media Instagram, de un Instagram que ojalá tenga un compilado de un catálogo lo más abierto posible, como un fenómeno que ocurría mucho antes con Pinterest, como compilado de todas las imágenes posibles. Pero en el fondo siento que mucha de la originalidad desde cero, en conjunto ahora con la originalidad con los elementos más disruptivos o extraños posibles, ambos buscan una originalidad absoluta. Entonces no sé, siento que permite responder quizá cómo se respondieron esas preguntas, pero al mismo tiempo contribuye a cómo se aborda la disciplina hoy. Sí, no estoy segura bien de qué contestar, solo pensaba como en el arte de la retórica, ¿ya? Que está como el inventio, que es esa parte como original de la invención, pero que para la retórica los elementos existen, uno los va a buscar. Y entonces dice, bueno, para construir este discurso tengo que ir a buscar este elemento que ya lo construyó alguien más, y en el fondo ese proceso es de elección, no de creación, como de la nada, de poner como el dispositivo, que es como lo voy a organizar. Que hay algo de originalidad, o sea, qué va primero, qué va después, y viene el elocuto, que es como lo pongo en escena, o sea, como esto sale y como que no fuese necesario este acto como de punto cero, sino que en muchas de otras disciplinas el reconocimiento de que hay un mundo dado desde el cual uno selecciona, compone y después despliega. No sé por qué nos conflictúa tanto como partir desde ahí. Es una buena pregunta, además por el cliché de que sí, la invención puede estar bloqueando la mirada al trabajo de otros, pero también es el cliché de la invención que comienza en la tabla rasa, a diferencia de la invención como Leonardo trabajó cerca del otro hasta trabajar por su propia dirección. O sea, parece que es el centro de quizá es, digamos, un diagnóstico de qué podría donar esta relación ambigua con el referente. Quizá lo más interesante es la pregunta de ustedes en investigación, y uno siempre reformula la pregunta cuando termina. Claro.
es que no es ver cuáles son los referentes de los arquitectos de la escena chilena, sino que cuál es la relación de los arquitectos con el problema del referente. Esa es una... porque de hecho, y ahí vuelvo a mi pregunta inicial, que tampoco pueden asumir ustedes la inocencia de que es una pregunta neutra, porque es una pregunta cargada de su tiempo, totalmente cargada y circunstancial, que los lleva a preguntar esto, y lo que ustedes reciben como respuesta no es entre aquellos que se niegan a declarar, los que declaran un poco, los que simulan, los que dicen algo pero en realidad no lo conocen, los que son pretenciosos. Lo que ustedes descubren es justamente el estado del cuerpo disciplinario del debate, como decía Daniel, en la arquitectura chilena. Y eso me parece extraordinariamente provechoso como material que reciben de vuelta. Ayer Beatriz presentaba que para este caso la respuesta que se nos dio es que la referencia fue por un lado la Plaza San Marcos y la otra era el Ágora de Asos. Que sale solo en un libro. Sí, como que yo dije ¿de dónde viene esto? El Ágora de Asos no la podemos encontrar. Entonces, una intelectualidad súper fuerte, profunda. Pero encontramos un reportaje de LUN, la última noticia, de la misma oficina, donde declara que el referente de esto es la casona patronal chilena de mercado. Claro. Entonces, ahí nos depende del medio, depende de la audiencia, decimos que mucho más. Eso también, yo creo que Pero es interesante, o sea, como al final pero eso es disciplinar. es lo que dices tú de como de Hitchcock, como que aquí está mi obra y quien lo mire va a decir cosas distintas y tú puedes decir cosas distintas de tu propia obra. Esa es una charla legendaria que dio Liz Diller sobre su proyecto en el Lincoln Center, que daba simultáneamente 5 o 6 charlas de acuerdo a quién le hablaba. Ya la misma, pero cambiaba frente a los usuarios, el cliente, la municipalidad, etc. Porque en realidad, claro, los argumentos son a veces para estabilizar, otras para academizar, otras para persuadir. Y el mundo de referentes, claro, o sea, los referentes tienen muchos roles, eso también, la palabra referente es complicada por eso, porque no está muy claro qué relación tiene con la obra. Vamos a hacer un resonante inmediatamente al comentario de que en realidad lo que uno ve es la relación del medio con referencias. Yo soy parte de la muestra. Así que en realidad la pregunta del referente fue súper complicada para mí y no fui tan mala onda en escribir lo que ustedes mostraron, que algunos colegas muestran o sea, respondieron con molestia. Yo no estaba molesta, pero me incomodó mucho. ¿Por qué? Yo creo que viene primero del hecho de recordar que la Bienal era lo común y lo corriente. Entonces, las arquitecturas, que no necesariamente son obras, y nosotros los arquitectos que trabajamos en estos proyectos, porque el primer día hablamos de identidades y hablamos de autoría. También el tema de la autoría también era un tema incómodo, porque yo no soy autora de esta obra, yo soy responsable de la reutilización adaptativa de este inmueble de conservación histórica, y lo que hablamos también al principio de que nosotros sentimos acá que confluyeron muchas identidades. Y también en relación a lo que tú decías del concepto de referente, para mí fue incómodo, porque como esta es una obra que es común y corriente, que es el Palacio Pereira, que es una obra donde hubo muy poco presupuesto. O sea, por ejemplo, las mesas donde ustedes están fue el piso que nosotros sacamos en el espacio que ahora es la cocina. Y todo lo hicimos no por la choreza, o sea, sí, obviamente buscando que todo quedara más o menos bonito, pero en verdad no teníamos presupuesto. Entonces, y queríamos recuperar esta casa y sabíamos que lo podíamos hacer, a pesar de que mucha gente decía ¿cómo van a recuperar esta casa? Entonces me molestó el tema del referente, porque obviamente los referentes son muy caros, que también fue un tema que hablamos el primer día. Son muy caros, en mucho presupuesto, y no hay ese presupuesto. Y viene, o sea, con lo que tú decías del concepto de referencia, yo creo que viene de la historia de vida, o sea, de todas las historias de vida, de mi historia de vida, de la historia de vida de los dueños, y de que de alguna manera construyó en este espacio que recuperamos. Entonces,
Yo creo que ahí, yo creo que en términos teóricos también es bonito lo que ustedes, o sea, creo que están descubriendo, no sé si me encantaría estar en un focus group con el resto de la muestra para poder conversar esto, pero yo creo que el tema del referente, en mi caso por lo menos, y en La Serrana como proyecto, tiene que ver con las historias de vida y con las convicciones que tuvimos, o sea, los dueños particularmente, y que después me creyeron a mí, de que se iba a sostener, de que esto se iba a sostener, que no se iba a caer, y que iba a funcionar en el fondo. Ya lleva, o sea, ya este proyecto que hicimos en 2014, todavía está existiendo a pesar de todo lo que está pasando aquí alrededor. Entonces, yo creo que no olvidarse del marco, o sea, de lo común y lo corriente. O sea, somos una muestra súper acotada, no somos todos los arquitectos. La verdad es que me llegó la gana de hablar de participar en esto. A ver, porque hay mucha gente joven acá y creo que hemos hablado y quizás redundado en el tema de la referencia, que está bien, era el tema que había que tratar, ¿no? Pero ojalá no caigamos también en esa como referencia que hay que tener, ¿no? Como para darle fundamento y justificación de lo que uno hace. Me pasó, no voy a mencionar nombres, pero yo trabajo en un medio y me tocó hacer una entrevista una vez a un arquitecto chileno, XXX. Hice una entrevista, la transcribimos, se la enviamos para que él corrigiera algunas cosas y lo que recibo de vuelta es una entrevista con un montón de referencias y citas a filósofos y arquitectos, no sé qué, no sé cuándo. Y yo como, esto nunca lo hablamos. O sea, realmente la conversación fue súper normal, súper casual y de pronto esto se convirtió en un paper que para mí no tenía ningún sentido. Y era esto un poco lo que dijiste tú, Daniel, como este name dropping de que, oye, si voy a salir publicado, tengo que parecer inteligente. Y de pronto como que nos entrampamos en eso, como en que la arquitectura, no sé por qué no le damos el peso que realmente tiene y esa vocación y el servicio, etcétera, y tenemos que llenarlo de intelectualidades que de pronto están perfectos, pero de pronto no tienen por qué estar. Entonces, bueno, voy a hablar y voy a decir que esto tiene que ver con el laboral. No sé cuánto, con esto, que quizás son construidas porque se consulta después y no es algo que está en el proceso, ¿cierto?, de producción, que es más natural en otras disciplinas. Acá hay mucha intuición, hay mucha especulación, hay mucho que uno está haciendo sin pensar y que naturalmente, ahí concordó con lo que se mencionó antes, y lo dicen algunos autores, no tengo una referencia específica, sino que tengo una familia de referencias que tiene que ver con mi historia, o sea, lo que he visto. El punto es que nunca he sido suficientemente riguroso como para hacer un trabajo poner todas estas son mis referencias. Entonces, ahí pasa algo que la arquitectura, que me parece interesante ese tema, que es lo que mencionó también al principio, de casi que del sistema de citación, que permite construir ese mapa que para seguir lo que estamos construyendo ahora hay que estar respondiendo. Eso no está sistematizado, no está revisado. Yo creo que ya es demasiado tarde, no sé si vamos a hacer una pregunta más. Si alguien la tiene, si no, la podemos hacer después. Dado que estamos antes de la palabra en un restaurante, en la pizzería La Serrana, podemos seguir conversando, hay cerveza y pizza, así que para que no crean que esta es la última oportunidad. Así que vamos con la última pregunta y seguimos las cosas. Eso es un poco hilo, porque ya avanzó harto de cuando quería preguntar. Bueno, aquí se habla mucho de los referentes, por ejemplo, se toman hartos casos desde la Bienal del 2019, que al mismo tiempo fueron seleccionadas, bueno, no sé cómo fueron seleccionadas, pero para los estudiantes, porque a mí me tocó estar saliendo de la universidad cuando fue esa Bienal. Estoy trabajando ya, y también la Bienal, o la misma exposición de la Bienal se volvió como referente para estudiantes o para gente a pie. Era una Bienal que se llama Común y Corriente, pero después salió el estudio, por ejemplo, que están haciendo ahora, que demuestran de que Común y Corriente tiene muy poco. Como que se fue un poco de las manos, y no sé si tiene que ver un poco con lo que decía tú antes, de que cuando a alguien le preguntan por su preferencia, tiende a profundizar demasiado en las cosas, y quizás puede haber pasado aquí con la misma selección de las obras, de que trató de profundizarse un poco demasiado de qué es lo que se está mostrando en Chile, y bueno, de que casi lo que era común y corriente ya no es tan común y corriente, porque al final era una Bienal que mostraba obras, bueno, el resultado de la investigación, por ejemplo, como referir la Plaza San Marcos, que tiene muy poco que ver con el Matadero Argentino. Entonces, a lo que voy es, se me fue la idea, de que si piensas que esta profundización un poco de lo que es la referencia puede haber generado incluso más discusión sobre la misma referencia, porque a lo que voy es que la Bienal fue referente para muchos estudiantes, en mi caso por ejemplo.
Pero ahora, algo que para mí es un referente se profundizó mucho más. Entonces, ¿por qué me gusta la obra de Miguel Aguilar, por ejemplo? ¿Es porque me gustó esa obra? ¿O porque me gusta toda la como el ejercicio mental que trata una obra? Entonces, bueno, es un tema muy profundo, igual que lo aprendí acá. Pero se entiende perfecto la pregunta y yo creo que hace mucho sentido porque cuando uno empieza a visualizar cuál es la explicación que le da valor a eso que estoy viendo y que yo le di valor sin saber que tenía eso atrás, se torna más interesante ese objeto porque tú empiezas a construir esa genealogía, como lo decía Enrique al principio en Japón, que sabes que si esta persona trae algo de acá suyo, trae algo de acá, o sea, lo vuelve más interesante porque claro, la historia. aquí se le está dando la respuesta al final por el caso que daban en el LUN, por ejemplo, ayer. Que decía, no sé, un arquitecto le preguntó cuáles eran sus referentes y dio todo este tipo de respuestas de que estos son sus referentes versus a un periodista, por ejemplo, que quizás no sé si con descendencia o un hablar de tú a tú, le da otro referente, le da otro sentido. Como que no tiene que ver con el sentido que tú le puedas interpretar como persona, sino que el sentido que te quiere dar directo a ti, como te interpreta a ti como persona y qué es lo que sientes y tú le vas a dar valor. No sé si me entiendo un poco. Sí, es que en el fondo no hay un discurso como fijo, ¿cierto? Como que se va construyendo según a qué medio le estás respondiendo. Si estás hablando a los estudiantes o a un diario que obviamente le interesa que haya algo de la región ahí en esa obra, o si le estás hablando a los académicos. Entonces, al final no hay un discurso raro, porque nosotros siempre hemos aprendido en nuestra formación de que Mies tiene una postura y está en sus libros, en sus conversaciones súper como pragmático y preciso, y si uno tiene una postura como miesiana, como que va a ir hacia un lugar y de repente te das cuenta que, no sé, algunos de estos arquitectos que uno ha seguido su obra y les encanta, tiene como muchas vetas, muchos discursos distintos. Entonces entiendo como su postura como me gustaban algunas obras de la Bienal y ahora quizás como que la estoy ponderando, como quizás no sé si me gustan tanto. Claro, o como, no sé, pues una señora que fue a ver la Bienal puede haber visto, no sé, esa misma municipalidad y haberme encontrado acá porque parece una casona, ¿cómo se llama? Una zona central de Chile del siglo XIX, y ahora quizás no le gusta tanto, realmente que pueda estar fuera. La parte delicada es que básicamente hay dos discusiones que están en la conversación. Ya no tengo un problema de dejar terminar, y es que la reacción habitual que han tenido con la gente que da referentes es que la gente reacciona muy mal frente a la gente que da referentes cuando hay un medio poco cultivado. Y eso es un problema porque justamente lleva todo el nivel hacia abajo. Si todos se supieran muy bien la obra de muchos arquitectos de punta a cabo, eso no sería un problema y el ámbito de los referentes podría ser un poco más genuino y más instrumental. También, en relación a tu pregunta, yo creo que la mirada a lo común y corriente solo es posible desde un conocimiento muy alto disciplinar, no desde una ignorancia del debate disciplinar. Digamos, es una acción, la mirada a lo común y corriente es una acción, en el buen sentido, de arrogancia, de poder permitirse mirarlo, a pesar de lo osificado del conocimiento disciplinar que cada uno de nosotros lleva por haber pertenecido a una universidad. Es el ámbito que solo podemos mirar lo vernáculo, pero no podemos formar parte de él, porque desafortunadamente tuvimos una educación de arquitectura que está más allá de nuestra posibilidad, pero podemos aprender y podemos mirarlo, justamente después de haber, eso es lo mismo, Borges mirando las historias de cuchilleros desde su biblioteca de literatura inglesa. Entonces me parece que uno de los temas, quizá una de las provocaciones interesantes de su investigación es también un llamado a elevar el ámbito cultural de nuestra disciplina de forma tal que que pueda haber un debate a través del trabajo de otros, que es la única manera en la cual se puede dar un debate. Entonces, es decir que una referencia no es, como suele pasar, desafortunadamente, no es una acción singular que me separa de otros porque me refiero a alguien cuyo trabajo no lo conoce nadie, sino que es una llamada a entablar un espacio en común para que conversemos. O sea, a Truffaut y a Romer y a Rivet les interesaba Hitchcock, entonces conversan sobre su trabajo, en lugar de decir yo Hitchcock, yo en realidad Bresson. Entonces me parece que hay una llamada importante como responsabilidad de todos de
de que el referente no puede estar ni fetichizado ni ser una herramienta de separación. Y eso ocurre en la medida que todos se educan en los problemas de la disciplina, básicamente. Sí, yo quizás para cerrar desde mi punto de vista, de que hace la distinción profesión-academia, bueno, sin que lo Agustina me rete, pero volviendo a la pregunta que le hace Enrique, que está cargado de decidir investigar sobre referentes, yo creo que en la academia la referencia no es una opción, es una obligación, porque es parte de la construcción cultural que la educación arquitectónica requiere, que es distinto del ámbito profesional. Y es el mejor cierre que